Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Os recuerdo que el Twitter específico del programa es @primumgradus. Estamos en iVoox, en la radiodelahistoria.com, en Spotify, en Apple Podcast y en algún sitio más estaremos. Y por supuesto en la página web primumgradus.net. Y también para comunicaros conmigo, aparte de los comentarios de iVoox, pues tenéis también el correo electrónico primumgradus@gmail.com. Y ahora he abierto otro cauce de comunicación para notas de voz, un WhatsApp. Tomad nota: 644-190223, 644-190223. Notas de voz en el WhatsApp. Así las podré usar en futuros programas. Ya tengo alguna guardada para después del verano. En fin, hablando de verano, voy a incumplir mi palabra. Hace unas semanas colgué un programa que se llamaba Parón Veraniego y anuncié pues que aparte de los capítulos del Quijote iba a parar de hacer programas nuevos de nuevas temáticas hasta septiembre. Bueno, me desdigo de lo dicho. Aunque el espíritu continúa, la idea es no agobiarme demasiado, pero seguiré haciendo algún que otro programilla. Y la razón por la que he cambiado de parecer es que, pues que ahora dispongo de más tiempo, han cambiado mis circunstancias y digamos que los hago relajadamente. Y además este tiene una razón especial, es el segundo capítulo de una peculiar historia de la filosofía para los que no tienen ni idea de filosofía, hecho por un tipo que tampoco tiene mucha más idea, simplemente se dedica a estudiarlo y a ponerlo en un lenguaje llano y entendible. Ese es el objetivo de esta historia de la filosofía. Y claro, hice la presentación en los presocráticos 1, ya tocan los presocráticos 2 y los sofistas, y yo pensaba que si había mucha distancia entre uno y otro, al final vais a perder el hilo. De hecho, este programa ya veréis que es una sucesión de autores, de filósofos, a grandes rasgos, y a lo mejor os hacéis un pequeño lío, pero por lo menos los nombres os sonarán, y las teorías que van enunciando, descubriréis que muchas de las cosas que se decían en el siglo V a.C. se vuelven a repetir hoy en pleno siglo XXI. En fin, en los próximos capítulos que hablan de Sócrates, de Platón, de Aristóteles, ya son los grandes, pues quizás me entretenga más en cada uno de los autores. En fin, no me enrollo más y ya veis que he dejado de cumplir mi palabra, pero pienso que es por una causa justa. Espero que os guste el programa de hoy. Allá vamos. En este segundo capítulo de nuestra peculiar y humilde historia de la filosofía vamos a acabar con los presocráticos, los filósofos de antes de Sócrates. Y vamos a hacer como dos grandes grupos. Vamos a ver dos grandes grupos. Para empezar veremos a los que podremos llamar como los inmediatos sucesores de Parménides, que serán Empédocles, Anaxágoras y Demócrito. Y luego veremos otro grupito que son los sofistas, cuyos máximos representantes podríamos decir que son Protágoras y Gorgias, aunque también veremos a Hipias de Elis, Alcidamante, a Critias. Empezamos por estos que he dicho primeramente. ¿Qué es lo que les caracteriza? Lo que les caracteriza es que siguen un poquito la estela de Parménides, que habla de que, ¿os acordáis? Parménides un poco desacredita a sus antecesores, que que mantienen una especie mantienen un monismo de la naturaleza, ponen una sola realidad como origen, sustancia y causa de todo. El agua, el fuego, ¿os acordáis? Tales ponía el agua, Anaximandro hablaba del apeirón y el fuego, Anaxímenes del aire. Pitágoras, que se desmarcaba un poquito, hablaba de que los números son el principio. Pues no. Parménides dice que no, que esto no puede ser, porque si no, no se podría explicar el movimiento. Y los pensadores inmediatamente posteriores a él mismo, pues ya tenían claras las consecuencias de la interpretación monista. Y, por lo tanto, podríamos decir que fueron filósofos pluralistas. Y aquí tenemos a Empédocles, tengo manía con los acentos, Anaxágoras y Demócrito. Empezamos por Empédocles de Agrigento, que viviría aproximadamente
entre el 495 y el 435 a.C. Recordad que antes de Cristo, en vez de sumar, los años restan, por decirlo de alguna manera. Nació, pues como el mismo nombre indica, en Agrigento, en Sicilia. O sea, este también venía de la Magna Grecia, así que allí pudo conocer perfectamente, aparte del pitagorismo, las doctrinas de Heráclito y de Parménides. O sea, no partía de cero. Esta es una historia estrictamente de la filosofía y no conviene hacer muchas excursiones por la biografía y los hechos de las personas que vamos viendo. Quizás me pararé más cuando, a partir de Sócrates, Platón y todos estos, pues simplemente así, dos brochazos, decir que, bueno, en su tiempo fue considerado una especie entre mago y profeta. Fue un médico famoso. Ya sabéis que entonces los filósofos amaban la filosofía así en general, no se especializaban. Fue un activo defensor de la democracia, o como la entendían la democracia los griegos. Y hasta su muerte está rodeada de leyenda. Según algunos discípulos suyos, esto nos recuerda a Pitágoras, los discípulos ahí que lo consideraban casi divino. Bueno, pues según algunos de sus discípulos fue arrebatado al cielo y convertido en Dios. Hay otra leyenda que asegura que se arrojó al Etna para purificarse por el fuego y penetrar en el seno de la tierra. Y bueno, decir además que fue poeta. Escribió 2 poemas especialmente famosos sobre la naturaleza. Uno y otro se titulaba Purificaciones. Pero vamos a meternos a lo que nos interesa en este caso, que es su teoría filosófica. Parte de algo muy, muy semejante al ser de Parménides, también concebido como una esfera, descrito así, en sus propias palabras. Igual a sí misma por todas partes y sin fin, fija en el fuerte refugio de la armonía, está la esfera redonda que se goza en su soledad circular. No hay discordias ni luchas indecentes entre sus miembros, es igual a sí misma en todas direcciones y sin fin, es una esfera perfecta, en magnífica y circular soledad y llena de alegre orgullo. Bueno, pues es equivalente al ser de Parménides, pero Empédocles dice que en este mundo hay movimiento y pluralidad de seres, porque en su interior la esfera contiene 4 elementos mezclados, que se mezclan entre sí y son las raíces de todas las cosas: el fuego, el aire, la tierra y el agua. Frente al monismo, el pluralismo. Él trata de explicar el movimiento y que se engendren cosas nuevas. Pues estos 4 elementos combinados pues crean todas las cosas. Y además, con esta afirmación parece como una especie de síntesis, o que pretende hacer una síntesis de todos los anteriores, ¿verdad? De Tales recoge el agua, de Anaxímenes el aire, de Heráclito el fuego y él añade la tierra. Y dice, cada uno de estos elementos es eterno e imperecedero, pero al mezclarse entre sí originan la enorme diversidad de seres que conocemos. Y los cambios y alteraciones que se producen son combinaciones de los elementos primitivos, debido a ¿qué? Porque los elementos están ahí, pero ¿qué 2 fuerzas los mueven? Pues 2 fuerzas cósmicas, el amor y el odio. Y estas fuerzas rigen también el comportamiento humano, por lo que Empédocles tiene una visión trágica de la existencia. Cito otra vez. Estos elementos nunca cesan de estar en movimiento. En ocasiones se unen bajo la influencia del amor, y de este modo todo deviene lo uno. Otras veces se disgregan por la fuerza hostil del odio y tienen una vida inestable. Ese combate entre 2 fuerzas se ve también en los seres mortales. A veces, por efecto del amor, todos los miembros que el cuerpo posee se unifican. Y ahí vemos que su vida está en pleno florecimiento. Pero a veces, al final, en la destrucción, se ven separadas por el odio cruel, vagan por su lado a través de los escollos del mar de la existencia. Todo es muy poético, como podéis ver. El amor une, el odio separa. Y a partir de esas dos fuerzas básicas, Empédocles desarrolla una teoría de los ciclos del mundo, del eterno retorno. Primero reina el amor en soledad, y la esfera es algo único, eterno, inmóvil y homogéneo. Igualito al ser de Parménides. Los 4 elementos están mezclados. Pero luego viene el odio,
y se produce la separación, pero que ésta nunca acaba de ser completa. La acción conjunta del odio y el amor origina el cosmos y todos los seres que contiene. Cuando triunfa el odio, los elementos se separan completamente y cada cosa se une con su semejante. En el centro, la tierra. En esferas concéntricas, el aire, el agua y el fuego. Finalmente, el amor vuelve a mezclarlos a todos de nuevo y se vuelve a la esfera, iniciándose un nuevo ciclo. Y, paréntesis, si habéis escuchado mis programas sobre el gnosticismo, esto recordará la teoría de las esferas, el uno, la unicidad y todo esto. Y que todos somos emanaciones de ese uno, pues por aquí van los tiros. Elabora lo que podríamos llamar una antropología y una teoría de la salud en el hombre que repercutirá en la medicina griega que vendrá a continuación. Para él, el ser humano es un microcosmos, un mundo en miniatura, porque el ser humano contiene los 4 elementos y explica los procesos de conocimiento por simpatía, lo semejante conoce a lo semejante. Las cosas producen emanaciones que penetran por los poros de la piel hasta encontrar algo semejante a ellas en nosotros. Comprendemos el amor por el amor y el odio por el odio, dice literalmente. Y os acordáis que dije que había hecho 2 poemas, uno llamado Purificaciones. Pues precisamente en ese poema Purificaciones intenta revelar el destino eterno del ser humano. Habla de la preexistencia del alma, de su situación en el cuerpo, de la transmigración a otros cuerpos y del camino de salvación mediante la purificación. Bueno, pasamos al siguiente, a Anaxágoras. Anaxágoras de Clazomene. Este nació un poquito después y vivió entre el 500, un poquito antes, nació un poquito antes y murió más tarde. Nació entre el 500 y el 428 a.C. ¿Dónde está Clazomene? Pues está en Jonia. Y vivió los primeros años de la dominación persa. Luego marchó a Atenas y fue uno de los primeros filósofos que se establecieron en Atenas. ¿Os dais cuenta que nosotros, porque, bueno, a mí me pasa que normalmente relaciono filósofos griegos con Atenas y me los imagino por donde está el Partenón, por ahí dando vueltas? Pues no, hasta este momento los filósofos estaban por Jonia, ya veis, en la Magna Grecia. Lo que pasa es que Sócrates, Platón, Aristóteles pesan mucho. Bueno, fue amigo de Pericles. Y Pericles, el padre, así poner las comillas que queráis, de la democracia, bueno, pues fue uno de sus discípulos. Y el mismísimo Sócrates escuchó sus lecciones, aunque parece ser que algunas le decepcionaron. Y finalmente tuvo que exiliarse de Atenas porque le perseguían los enemigos de Pericles. No vamos a contar ahora la historia de Pericles y todo el politiqueo. Y ahí así que tuvo que volver a Jonia, a su Jonia natal, a Lampsaco, y allí murió. Pero vamos a ver su teoría filosófica, que es lo que nos interesa. En primer lugar, admite la pluralidad y el movimiento. En esto está en pleno acuerdo con Empédocles. ¿Os acordáis que la primera jornada que vimos en el anterior capítulo, pues esto del movimiento no lo habían claro y bueno, pues eran monistas, un solo origen? Bueno, pues no, esto admiten la pluralidad. Seguimos y sostiene que todo existe desde siempre y nada nuevo puede originarse. Aunque eso sí, de estos elementos que existen desde siempre se pueden dar combinaciones diferentes. Digamos que se pueden mezclar de forma creativa, pero no, los elementos estos son increados y existen desde siempre. Las partículas actuales proceden de una masa original especialmente compacta y maciza, sin intersticios ni separación alguna. A estos elementos o principios iniciales les llama semillas, espermata en griego. Y afirma que en todas las cosas hay semillas de todas las demás y todo participa de todo. Digamos que todas las cosas son una mezcla en distintas cantidades de todos estos elementos y depende de cómo se mezclen, de la cantidad de cada uno, pues
pues sale una cosa u otra. Un cuerpo u otro, una realidad u otra. Bueno, pero estas cosas así apelotonadas que habían en el principio, ¿cómo se pusieron en movimiento? Porque él también habla de una especie de esfera inmóvil. Pues el principio del movimiento, pues, ¿os acordáis? Parménides era el odio-amor, para él es el nous. Es decir, que podía traducirse como entendimiento, inteligencia, espíritu. La causa que imprimió a toda esta masa inerte un movimiento en forma de remolino, porque al principio todo esto empezó a remolinarse, se creó un torbellino y empieza el movimiento. El nous es algo separado, distinto de la masa de semillas. Nada lo limita y es completamente autónomo, lo conoce todo y tiene el máximo poder. Es la cosa más sutil y pura de todos, pero es algo externo a estas cosas. Y palabras literales. El espíritu gobierna todas las cosas que tienen vida, tanto las más grandes como las más pequeñas. El espíritu gobernó también toda la rotación de tal manera que comenzó a girar en el comienzo. Esta rotación hizo separarse las cosas. Lo denso se separa de lo raro, lo cálido de lo frío, lo brillante de lo tenebroso y lo seco de lo húmedo. Hay muchas porciones de muchas cosas, pero ninguna está separada ni dividida completamente de la otra, salvo el espíritu. Vamos, que habla de una causa externa a esos principios que los pone en movimiento. Y aquí vemos el primer pensador que expone la idea, que nosotros conozcamos, que expone la idea de Dios como principio rector del universo. Aportó elementos para una concepción del universo como resultado de una inteligencia que actúa conforme a fines, y por eso el resultado de todos los procesos naturales es siempre la obtención de la máxima perfección, belleza y armonía. Luego veremos cómo a Platón y Aristóteles les entusiasmó esta idea de la inteligencia universal. Pero digamos que también les decepcionó que Anaxágoras limitara la actividad de esta inteligencia externa a poner en marcha la esfera. Lo puso a rodar, el movimiento rotatorio le dio impulso a la rueda y ahí empezó a mezclarse todo y a salir los distintos cuerpos por las distintas mezclas. Pero de ahí no pasa. En fin, vemos como en Anaxágoras está la idea de una inteligencia superior que pone en movimiento el mundo de acuerdo a un fin. Y bueno, por el tercero de esta primera tanda, Demócrito de Abdera. Este vivió entre el 460 y el 370 a.C. Y como su nombre indica, pues era de Abdera, y allí nació y vivió. Abdera está en Tracia, una región de la Grecia continental, ya muy cerca de la Turquía europea, más o menos nos situamos. Parece ser que escribió hasta 52 libros sobre física, matemática y música, según Trasilo, que fue el que lo compiló. Pero todos se perdieron. Solo nos han llegado algunos fragmentos sobre ética en forma de referencias incluidas en Aristóteles y otros filósofos. ¿Y qué es lo que decía Demócrito? Pues cosas muy parecidas a las de Parménides, como no. Pues eso también negaba la imposibilidad de que la pluralidad surja a partir de la unidad. Y bueno, y los rasgos de Parménides que Parménides atribuye al ente, eso de que es inengendrado, indestructible, inmutable, finito, compacto, homogéneo, indivisible, pues sí, también lo acepta. Pero atención, tiene un problema con las esferas. Dice que los átomos no son solo esféricos. Pero bueno, esto tenía una especie de fijación con lo esférico, estos filósofos primitivos, pero ya se ve que no, dice que hay otras formas además del esférico. En fin, pero hay en algunas cosas sí que se distinguía. Y es que básicamente es que admite el no ser, admite el vacío. Y niega cualquier tipo de fuerza ajena a la materia. El amor, el odio, el nous. Todas estas cosas pues las niega. Con esto de que existe el vacío, pues explica él el movimiento. Pues las bolitas iba a decir, ¿no? Que él dice que los átomos no tienen por qué ser esféricos. Bueno, pues las partículas, los átomos, se pueden mover en el vacío. Eso permite el movimiento.
No tiene que haber nada externo que lo ponga todo en marcha. Es un estricto materialista y dice que el mundo es autosuficiente por sí mismo. Vamos, que se mueve por sí mismo y tiene capacidad de movimiento porque hay vacío. El mundo consta de infinitas partículas indivisibles, que son los átomos, que son sólidas y compactas, inmutables. Es decir, que no cambian. Cada átomo individual posee las características del ser de Parménides. Carecen de cualidades sensibles y solo se distinguen entre sí por la figura y la posición. Poseen movimiento propio espontáneo en todas las direcciones, como las partículas de polvo en suspensión iluminadas por un rayo de sol. Siempre usaban figuras poéticas y que entrasen mucho por los ojos. Chocando entre sí, se enganchan y unen o rebotan y se separan. A veces se originan torbellinos de átomos que dan lugar a mundos infinitos, todos ellos perecederos. Los choques entre los átomos son fortuitos, regidos por el azar. Aquí no hay intencionalidad, no hay un agente externo que le da intención al mundo. Es el azar. No obedecen a ninguna ordenación ni inteligencia. Materia, vacío y movimiento son los únicos elementos del cosmos atomista. Una doctrina típicamente mecanicista. Quiere decir que funcionan pues por las fuerzas de atracción, de movimiento, sin ninguna mente que los piense ni ninguna cosa externa a ello que mueva las partículas. Toda forma de conocimiento se reduce al tacto o al contacto. El pensamiento surge por una concentración de átomos anímicos en alguna parte del cuerpo dotados de movimiento espontáneo. El alma también es un conjunto de átomos cuyas fuerzas mueven al cuerpo. Conclusión. Bueno, y con esto ya hemos acabado los 3 de la primera tanda. Ahora nos tocan los que son llamados sofistas. Ahora nos toca hablar del segundo grupo de filósofos, los llamados sofistas. Y para eso, para aclarar bien el término, vamos a ir al diccionario de la Real Academia. Y dice lo siguiente: busco sofista y me pone... Bueno, hay dos definiciones. La primera dice que se vale de sofismas. Dice, hombre, explicas muy poco. Voy a ver lo que significa un sofisma y dice: sofisma, razón o argumento falso con apariencia de verdad. Por lo tanto, un sofista debe ser algo así como un vendedor de humo, una especie de flautista de Hamelin del verbo bien dicho. Y efectivamente, esa es la idea que yo tengo habitualmente cuando hablo de una persona y digo, este es un sofista, este te está intentando vender una mula coja, con buenas palabras. Y luego hay otra acepción para sofista, no os preocupéis que esta es la que más nos va a interesar, pero la primera interesa porque veremos que es como una degeneración y que tiene su explicación. Y la segunda es lo que era un sofista en sus orígenes. Maestro de retórica que, en la Grecia del siglo V a.C., enseñaba el arte de analizar los sentidos de las palabras como medio de educación y de influencia sobre los ciudadanos. Maestro de retórica. También, tú tienes mucha retórica, ¿verdad? Todas estas cosas, la palabrería, todo esto. Pero en principio era un noble arte de la retórica, del bien hablar, de hacerse entender. Y luego continúa, no da puntada sin hilo esta definición. El arte de analizar los sentidos de las palabras como medio de educación, ahí está bien, y de influencia sobre los ciudadanos. ¡Caramba! Pues hay que tener en cuenta pues que influencia sobre los ciudadanos es que los sofistas están muy unidos a la democracia, a la incipiente democracia ateniense. Caramba. Sí, se identifican de algún modo. No podían ser el uno sin el otro. Entonces hay que hacer una breve introducción histórico-social. Es la época del auge de Atenas. La filosofía emigra de las colonias como Mileto, Éfeso, a Atenas. Atenas es la gran urbe de la Grecia continental. No tiene rival salvo Esparta. Una ciudad-estado muy peculiar.
sabéis, muy encerrada en sí mismo y volcada no al comercio ni a lo exterior, sino a lo puramente guerrero. Pero bueno, ya hablaremos de Esparta porque saldrá más adelante cuando hablemos de Platón y tal. Y en aquella época de abundancia, pues en Atenas triunfa la democracia. La democracia casi siempre va unida a prosperidad económica y cultural. Y la democracia supone igualdad política, libertad personal, la ley es el único soberano permanente y su valor es discutido y examinado a fondo. Y hay discusiones. Se contrapone el concepto de ley, convencional, arbitraria y provisional, y de naturaleza, que es permanente, común y universal. Y también se discute sobre la ley moral. Todo se pone en discusión. ¿Qué es la ley? ¿Lo que nosotros queremos que sea porque nos conviene? ¿O la ley se tiene que basar en la naturaleza, en el ser de las cosas? Y por último hay que decir que por aquella época los primeros estoicos descubren que también la naturaleza tiene sus leyes. Bueno, pues en medio de este ambiente aparecen los sofistas. Si volvemos al diccionario de la Real Academia, en la palabra sofistas siempre hay una etimología así, muy, muy breve, dice sofista, dice del latín sofista y del griego sofistes. Pues vamos al griego, que es el origen. ¿Qué significa sofistes? Pues primeramente significa, pues es un sinónimo de sabio, el sofos, pero después adquirió el sentido peyorativo de embaucador, habilidoso con las palabras, en fin, que es el que nos ha llegado a nosotros. Y hay que tener en cuenta que gran parte de estos sofistas eran extranjeros llegados a Atenas. Sabéis que la plenitud de derechos la tenían solo los ciudadanos. Y por el hecho de ser extranjeros, eran griegos, pero no ciudadanos atenienses. No tenían la plenitud de derechos. Y por el hecho de ser extranjeros no podían intervenir directamente en la política de Atenas. Pero, es importante, educaban a la mayoría de los políticos atenienses. Es decir, venía gente de fuera y tenían un cierto predicamento cultural y pues no sé, vamos a establecer paralelismos hasta donde se pueda, no sé, las universidades de Estados Unidos, las grandes universidades, pues después de la Segunda Guerra Mundial se nutrieron de muchas mentes venidas de la Europa que, bueno, pues de la Europa que algunos que huían directamente, por ejemplo, de la Alemania de Hitler y otros, pues bueno, pues que teníamos oportunidades en las universidades americanas y influyeron enormemente en las universidades americanas. Pues algo parecido, mutatis mutandis. Ya me entendéis por dónde quiero ir. Estos nuevos filósofos llamados sofistas eran viajeros incansables y empezaron a elucubrar ideas abstractas. El griego clásico estaba, bueno, sí, tenía una idea que éramos griegos todos, pero lo mío es la ciudad, lo inmediato, pues ellos ya hablaban de una idea abstracta, el panhelenismo, la unidad de todos los griegos por su lengua común, en fin, tendían a pensamientos más abstractos. Y como eran tíos con un cierto prestigio y que se dedicaban solamente a esto, con lo cual se especializaron muy bien y sabían vender muy bien en su producto, pues fueron los educadores a sueldo de los jóvenes de bien. No había universidades, la universidad se inventaría muchos siglos después. Hicieron un modelo renovado de enseñanza, muy puesta al día, y ponían especial énfasis en la oratoria y la erística, y enseñaban a convencer, entre otras cosas, para ganar pleitos en los tribunales. He nombrado un palabra que se llama erística. ¿Qué es la erística? Si vamos al diccionario de filosofía, dice erística, griego eristikos, que significa literalmente el que discute. Arte de sostener disputa que se desarrolló sobremanera entre los sofistas antiguos griegos. Surgió como método de búsqueda de la verdad por medio de la discusión. Al poco tiempo se dividió en dialéctica y sofística. Hay otros que dicen, es el arte de tener razón, es el arte de ganar las discusiones. Caramba, vemos que la filosofía, los amantes de la verdad empiezan a ser los amantes de tener la razón y de llevarse el gato al agua y de ganar los pleitos. Y no olvidemos que hay democracia y hay elecciones y hay que convencer a la gente. Y a veces
la realidad es muy dura, así que hay que edulcorarlo un poco. ¿Me explico o no me explico? De ahí no nos ha de extrañar que luego Platón identificase la democracia casi con la demagogia. Bueno, esto se puede matizar un poco, pero por ahí van los tiros. Y por ahí buscando sobre erística, pues habla de Schopenhauer, que son muchos siglos después, y es él precisamente uno de los que dice que es el arte de discutir, pero discutir de tal manera que se tenga razón tanto lícita como ilícitamente. Pero no vamos a hablar de Schopenhauer porque, vamos, sería saltarnos más de 1000 años. Vamos a quedarnos con estos sofistas de la Atenas del siglo V a.C. Así que eran grandes oradores y sus discursos eran espectáculos. Habían algunos atenienses que preferían escucharlos a ellos antes que ir al teatro, que era la gran atracción de la época. Bueno, no eran una escuela, no tienen una doctrina común. Es lógico si vemos cuáles eran sus intenciones de ganar las discusiones y, bueno, y ganar discusiones y ganar elecciones era el fin último de sus clases. Pero coincidían en algunas cosas. Primero, en atención a los problemas prácticos. Política, moral, religión, educación, lenguaje. Que eran los temas urgentes del momento, de la recién estrenada democracia. Nadie gana unas elecciones ni gana un pleito, pues invocando pues eso, a la Peirón y cosas de estas. Así que vamos a lo práctico. Y luego, actitud relativista, y es más allá incluso escéptica. Bueno, lo de la naturaleza, bueno, pues no se sabe si existe y tal. Lo importante es ganar la discusión, así que eso por puro dejarse llevar, pues lleva al escepticismo, porque si hoy me pagas tú más, pues defiendo esta postura o mañana la contraria. No son sistemáticos, no son pensadores sistemáticos. Y claro, vemos cómo tuvieron un enorme influjo en la vida de Atenas. Y lo criticaban todas las instituciones, las ideas tradicionales. Al fin y al cabo, la democracia es una especie de culminación de una revolución. Y todas estas cosas que he dicho son más o menos matizables. ¿No? A lo mejor no eran tipos tan desalmados como podamos pensar, pero la sensación general que daban era esta. Y ahora vamos a verlos uno por uno y vamos a estudiarlos. Y empezaremos por Protágoras. Protágoras, que vivió entre el 481 y el 401, era natural de Abdera, por lo tanto era paisano de Demócrito. Ya vemos que Demócrito ya empezaba a resbalarse por estas teorías escépticas, ¿eh? Ya veis, no hay nada, no hay intencionalidad en el universo, pues esto ya empezaba, pero Protágoras fue más allá. Se hizo famoso en Atenas, pero claro, tuvo que escapar a Sicilia acusado de ateísmo y blasfemia. Claro, lo ponía todo en duda, pues los sectores más conservadores, más del antiguo régimen, pues fueron a por él. Respecto de los dioses, decía que no es posible saber si existen, ni cuál es su forma, ni su naturaleza. Toma ya. Claro, esto no sentaba muy bien. Hay que pensar que la tradicional estructura social griega se asentaba, pues eso, en el culto a los dioses y además pensaba que la vida era muy breve para afrontar con éxito un problema tan oscuro. ¿Para qué nos vamos a preocupar de esto? Pasemos de los dioses. Y bueno, y con consecuencia de esto, pues se metió contra los usos y los ritos religiosos. Su tesis más conocida es: el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto son y de las que no son en cuanto no son. Normalmente esto siempre se dice, dijo, el hombre es la medida de todas las cosas, pero hay que continuar la cita, de las que son en cuanto que son y de las que no son en cuanto que no son. Así que, define un relativismo en cuestión de cualidades percibidas y valores. Lo que el hombre ve, pues existe, y lo que no, pues ¿qué nos importa? Ya hemos dicho que todos estos sofistas eran hombres muy viajados, ¿eh? Y esto les llevó a un relativismo cultural. Al fin y al cabo, aquí tenemos nuestras costumbres, pero allí tienen otras. La ley, por tanto, no es algo que se base en la naturaleza, sino en lo que legislan los que mandan. Son convenciones y siempre son modificables, no se basan en la naturaleza humana.
Bueno, aquí puede ser que matar suegros esté mal, pero a lo mejor hay un pueblo por ahí en que es lícito matar a la suegra. Si lo han decidido así, bueno, este ejemplo estúpido lo he puesto yo. En fin, no sé si estoy muy acertado, pero ya me entendéis. Pero claro, esto podría llevar al caos, ¿no? Porque si la ley no tiene una base objetiva, pues pasamos de la ley. Pues no, él dice que no se puede violar la ley cuando se quiera, sino que debemos mantener en lo posible las leyes que poseemos, porque cualquier otra que traigamos serán convencionales. Tiene que haber ley, porque si no, pero nada, son convenciones. No vayamos a pasarnos, porque entonces esto... viva la libertad, pero dentro de una orden, ¿no? Porque si no, mi vida corre peligro. Y hay que decir que también defiende el valor de la cultura, que es lo que nos diferencia de los animales. Y dice que, bueno, pues que el hombre necesita un cierto sentido de la justicia y de la virtud política. O sea, bueno, al final hace una concesión. Bueno, sí, hay que ser ciertamente virtuoso para que esto no acabe en un desastre total. Bueno, pues este es Protágoras. Ya veis que tiene una moral así como muy endeble, muy de circunstancias. Vamos a por el otro gran sofista, Gorgias. Este vivió entre el 483 y 374. Estaba en Atenas, pero no era natural de Atenas. Era otro forastero. Nació en Leontino, Sicilia. Y empezó siendo filósofo, pero dijo, ¿para qué vamos a estas cosas tan abstractas? Va a dedicarle la vida a cosas tan raras. Y se pasó de pleno a la oratoria. Tiene un tratado que se titula Acerca de la naturaleza o del no ser, y afirma: nada existe. Si existiera algo, no podría ser conocido. Si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado ni expresado a los demás. Lo repito. 1. Nada existe. 2. Si existiera algo, no podría ser conocido. 3. Si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado ni explicado a los demás. Tela marinera con lo que está diciendo. Vamos, se carga toda la filosofía anterior. Dice que... intenta demostrar que no coinciden la realidad, el pensamiento y la palabra. O sea, la realidad anda por ahí. Bueno, si existe, existe. Yo pienso esto y luego digo lo que me da la gana. Renuncia al conocimiento objetivo para dedicarse a la oratoria. Y extiende su relativismo a la ética. Por eso piensa que la seducción, la ilusión y el engaño quedan justificados en la oratoria y en el teatro. Actor y orador han de ser maestros de seducción. Vemos que esto es algo bastante disolvente para el orden social. Una democracia basada en estos principios, aunque no se diga explícitamente, pero que sean los que manden, pues puede ser un sistema bastante disolvente. Y ahora vamos a ver otros sofistas a los que normalmente los tratados se dedica menos tiempo, no sé si sea porque eran menores o porque se han encontrado menos escritos suyos. Uno es Hipias de Elis, que era un erudito, una persona que sabía mucho de todo. También consideraba la ley convencional, es decir, fruto de un acuerdo, y contraria a la naturaleza. Defendió la autonomía y autarquía del individuo, se basta a sí mismo, y su derecho a rebelarse contra las leyes, porque siempre oprimen a los más débiles. Y atención, todas estas cosas que estoy contando aquí muy rápidamente, luego a que os suenan posteriores. Esto es la base del anarquismo, o de algunas corrientes liberales extremas, libertarias, cosas de este estilo. O sea que todos estos autores han sido revisitados en el siglo XIX y en el siglo XX. Además recomendaba una vuelta a la naturaleza, pues la vida en sociedad va contra la naturaleza. Y esto aquí nos recuerda a Rousseau. Ya sé que estoy adelantando, pero veis que las ideas, alguna vez lo he dicho, por ejemplo en aquellos programas dedicados al gnosticismo, que las ideas no mueren, se quedan ahí y vuelven a resurgir. Bueno, luego tenemos a Licofrón, que declaró la igualdad natural de todos los hombres y consideraba injustificable la aristocracia de nacimiento. Esto no debió caer muy bien en aquella sociedad. Luego está Alcidamante, que decía que la naturaleza no ha hecho a nadie esclavo, y parece que fue un principio de un tímido movimiento de emancipación de la mujer. Los griegos eran
iba a decir machista, pero no sé si es un término fuera de contexto, pero evidentemente la mujer estaba muy dada de lado, no participaba en la vida pública. Pero no es el momento de ahondar en esto, porque si no, no acabaremos. Y ya por último, Critias, que era discípulo de Sócrates y pariente de Platón. Ya estoy adelantando autores que veremos el próximo día. Y fue un enemigo acérrimo de la democracia. Consideraba a la democracia una especie de tiranía. Bueno, es interesante porque elabora ideas que luego las volveremos a ver más adelante. Sobre el origen de la religión, por ejemplo, dice que surgió como un invento de un hombre astuto y prudente para someter a los hombres a las leyes por el temor. ¿No lo habéis oído alguna vez esto? Bueno, ya hemos preparado el terreno para hablar de Sócrates y de Platón y Aristóteles. Ya veis que Sócrates, en cierto modo, se solapa con algunos de estos últimos sofistas. Y bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado. Si así es, poned un me gusta. Hasta muy pronto.